Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y vamos a irnos para Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta promesa también vemos en los Salmos, especialmente el Salmo 37, versículo 11, que dice: pero los mansos heredarán la tierra y regocijarán con abundancia de paz. Jesús es el perfecto ejemplo de ser manso. Pero primeramente, antes vamos a irnos para Mateo capítulo 11, versículo 29. Pero antes de esto, quiero decir qué significa esta palabra manso. La palabra manso es la palabra praus en griego, que significa poder bajo control. Tú tienes poder, menos tú lo tienes bajo control. Tú lo tienes controlado. Y si leemos Mateo 11, versículo 29, Jesús dice que podemos pender mansedumbre por él, porque él es manso y es humilde. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y halláis descanso para vuestras almas. Jesús es el perfecto ejemplo de mansedumbre. Aún en la Trinidad, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos también ejemplo de mansedumbre ahí. Porque si leemos la visión en la verdadera Domí, dice en 2 Samuel capítulo 22, versículo 36, dice: tú me diste a sí mismo el escudo de tu salud, y tu mansedumbre me ha multiplicado. La mansedumbre de Dios me ha multiplicado. Qué lindo es que Dios mismo nos da ejemplo de mansedumbre en sí mismo. Mansedumbre no quiere decir tú dejas a la gente abusar de ti sin tú hablar, porque una ocasión a Jesucristo metieron una bofetada y Jesús contestó. En Juan capítulo 18, versículo 22 hasta el 23. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: así responde al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeáis? Jesús no se quedó callado. Entonces, esa mansedumbre no quiere significar dejar que gente te meta cantazo y tú no vas a decir nada. Ser mansedumbre es más que eso. Ser mansedumbre es, en parte, dejar la venganza ser de parte de Dios. Romanos 12, versículo 19, nos dice a nosotros que la venganza es de Dios. Y una persona que es manso deja que la venganza sea de Dios. No se venga en sí mismo, sino deja que Dios se vengue por ello. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: y no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad llegar la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otra palabra, una persona que es manso es uno que deja la venganza sea de Dios y no de ellos mismos. Vemos que han habido ocasiones en el ministerio de Jesús que Jesucristo se enojaba. En Marcos capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice: entonces mirándolo alrededor con enojo, entecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Jesús, que es manso en definición, Jesús
ahí estaba enojado y entristecido. Estaba enojado y entristecido por la injusticia. Entonces, si está enojado no quiere significar que una persona no es manso. De nuevo, digo que el significado de manso es poder bajo control. Jesús tiene ya poder para destruir a todos ellos. Pero ni siquiera Jesús se controló. Jesús dejaba la venganza a su Padre. Pero también en ser manso no quiere significar que cuando tú ves una injusticia dada a Dios o a los hombres o hermanos o hermanas que tú te quedes así, porque en Juan capítulo 2, versículo 14 hasta 17 vemos que Jesús se enojó y botó en el templo a la gente que estaba en el templo, que estaba vendiendo y comprando. Él tenía un celo por Dios y la Biblia sigue hablando de Jesús como manso. Entonces, en otra palabra, el manso no se preocupa tanto de sí mismo como de la cosa de Dios. El manso está más preocupado por las cosas de Dios que por sí mismo. Gloria a tu nombre, Jesús. Mansedumbre es un fruto de espíritu. Y si leemos en Gálatas 5, versículo 23, hablando de los frutos de espíritu, vemos que mansedumbre está en esto. Comenzamos en Gálatas 5, versículo 22 hasta el 23, dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Entonces, en medio de la lista de frutos de espíritu, vemos que mansedumbre es uno de los frutos. Entonces, mansedumbre es algo importante que el cristiano debe tener. El cristiano es para predicar la palabra con mansedumbre. Leemos eso en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Y la Biblia habla mucho de mansedumbre. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 3 dice que Moisés era el hombre más humilde en la tierra, el hombre más manso en la tierra. Eso está en Números capítulo 12, versículo 3. Y vemos en el capítulo 12 también, vemos que aunque el hermano y la hermana estaban hablando contra Moisés, Moisés trató a ellos diferente. Porque cuando a la hermana le dio lepra, Moisés no le dijo a su hermana, te lo mereciste, porque tú estabas hablando contra mi esposa y contra yo, no. Moisés sufrió por causa de su hermana que tenía lepra. En Números capítulo 12. Y hay muchos versículos más que podemos estar hablando. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 13, habla de mansedumbre. Santiago 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aún y si tú quieres ser sabio, actúa mansedumbre. No enseñe eso con orgullo. Una persona que es manso casi siempre no trae a la atención a sí mismo, sino a otros. En 1 Pedro 3:15 vamos a ir para ver lo que dice acerca de mansedumbre. Dice, cuando el cristiano pasa injusticia, dice, si no santificará Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y obediencia ante todo el que os demande razón a la esperanza que hay en vosotros. En otra palabra, y si alguien viene para atacar el evangelio contra ti y atacándote, diciéndote Jesús no puede ser Dios y
y todo eso, no saca un grito y atacar a esa persona, sino habla con mansedumbre, enseñando a ellos que tú sí tienes la verdad, que Jesucristo sí es Dios, y sí la Biblia habla de un trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cristiano debe defender la palabra con mansedumbre. Y hay muchas cosas que podemos estar hablando, por ejemplo, y si vamos en los salmos hablan mucho de mansedumbre. Salmo 22, versículo 26, nos dice: comerán los humildes y se han saciado, alabarán a Jehová los que le busque, y viva vuestro corazón para siempre. La palabra humildes y mansedumbre es usar las dos palabras entre en cambio. En la Biblia, donde habla de lo manso, habla también en los humildes. Es la misma palabra en hebreo. Pero podemos hablar muchas cosas que pasar largo tiempo, por ejemplo, en Salmo 25, 9, Salmo 147, versículo 6, Salmo 149, versículo 4, Isaías 29, 19, Isaías 71, versículo 1, y Sefemías 2, versículo 3. Todo este versículo y muchos más habla de mansedumbre. Para terminar, vamos yendo para Sefemías 2, versículo 3. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás sea guardados en el día del enojo de Jehová. En otra palabra, en el día del enojo de Jehová, los mansos va a ser guardado. Quiero que ustedes sepan que estas palabras, esta gente que son mansos, va a heredar la tierra. Cuando Dios haga todo nuevo, la tierra va a ser ellos. Va a ser de ellos. El manso es alguien que se puede comparar con Jesucristo, por razón que Jesucristo era manso. Y alguien que se puede comparar con el mismo Dios Trino, no nada más con Jesucristo el Hijo, sino con el Padre y con el Espíritu Santo, porque Dios es escribido en la Biblia como manso, como vimos nosotros. Moisés era manso, y el manso va a recibir mucha bendición en la Biblia. La Biblia lo dice, y como cristianos necesitamos luchar para mansedumbre. Yo sé en mí mismo, y yo tengo lucha de ser manso, porque mi naturaleza no soy una persona manso. No quiero ser manso. Y yo sé que es un fruto del Espíritu, y es algo que el cristiano debe luchar para ser manso, en forma de predicar la palabra y en actuar su día por día. Y vamos a luchar para ser mansos, porque vamos a heredar la tierra, y si somos mansos. Vamos a seguir y predicar la palabra con mansedumbre, señal que ciertamente Cristo hizo algo en nuestra vida. Ciertamente Cristo nos salvó, ciertamente damos señal, la evidencia de nuestra salvación. La evidencia de tu salvación con mansedumbre. Predicar el evangelio con mansedumbre. Vivir una vida manso, que la gente pueda decir: wow, Dios hizo un cambio en él o ella. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Cacaliti. Si estás viendo y oyendo el programa por fe, andamos con Jesús. Adiós. Bye.